En este momento le damos la bienvenida al abogado Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, para hablar precisamente del alcance que tendrá esta ley de fiscalización y regularización de ONGs en Venezuela. Ali, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, nos gustaría conocer cuál sería el impacto que tendría esta ley en el trabajo que realizan las ONGs en Venezuela. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que todo esto se enmarca dentro de un supuesto de una ola represiva que hay en el país. Es decir, esto otra herramienta más donde se incluye la ley para acabar con las voces independientes, con las voces con criterio propio. Y lamentablemente, pues vemos como en vez de entender que las ONGs ayudan a la población y tratan de colaborar con el esfuerzo humanitario que hace Naciones Unidas, pues ahora sale este proyecto de ley con una tercera parte de sus normas, para que se tenga una idea. Una tercera parte de las normas de esta ley son de carácter represivo, lo que pone en evidencia que no es una ley para regular o una ley como algunos quieren hacer ver, simplemente para crear un registro. Esto no es verdad. Es una ley que establece un corset, establece una camisa de fuerza a las organizaciones y que lamentablemente, así como ya se hizo con los partidos políticos, quiere crear una sociedad civil a la medida del gobierno. Sí, justamente veíamos las reacciones que ha generado la aprobación de esta ley el día de ayer por parte del Parlamento venezolano y decían que justamente querían silenciar las voces críticas que exponían al mundo lo que tiene que ver con los abusos cometidos en el país. Y justamente veía de parte del oficialismo hablar, estaba buscando la palabra, de agentes extranjeros. ¿De qué manera ellos justifican esta regulación que están haciendo con las ONGs? Sí, se pretende hacer ver que el objeto de la ley es regular los fondos que se dan a las ONGs, y llama la atención que se hable de la transparencia, ¿no? Yo quisiera recordar que el volumen grueso de la ayuda que se da al país a través de eh, gobiernos extranjeros, que es el caso de la ayuda humanitaria, y que es realmente donde está el dinero. El año pasado se ejecutaron alrededor de 400 millones de dólares. Ese fondo, ese fondo se ejecuta a través de Naciones Unidas, y Naciones Unidas pide cuentas de ese dinero a todas las organizaciones que ejecutan ese dinero. De modo que de ese dinero se da una cuenta minuciosa y transparente de ese dinero. Y esas cuentas además se les pasa al gobierno. Al gobierno se le informa cómo se ejecuta esa ayuda humanitaria. Entonces, lo digo porque las ONG dan cuenta de ese presupuesto tan grande, y en Venezuela la ley de presupuesto, insisto, la ley de presupuesto tiene 6 años que nadie la conoce. Entonces, como un gobierno que ni siquiera hace pública la ley de presupuesto, ¿cómo va a hablar de transparencia a las ONGs que desde Naciones Unidas rinden transparencia de cada centavo que ejecuta? Vamos a hablar un poco acerca del tiempo en el que se ordenó esta regulación y la aprobación por unanimidad. Eh, ¿Qué le ha parecido bajo todo este contexto de represión? Sí, efectivamente, justamente, y esto es otra reflexión que quisiera hacer, ¿no? En estos momentos hay organizaciones que no pueden con el trabajo que tiene, por lo que supone la documentación de las violaciones a los derechos humanos que se están generando en estos momentos. Yo conozco una organización, por ejemplo, que hasta la contadora ha tenido que incorporarse al equipo de recibir denuncias porque no se dan abasto. Entonces, esas organizaciones que ahorita no pueden ni respirar con todo el trabajo que tienen, ahora se les agrega que deben velar por su propia existencia, por todos los requisitos que impone esta ley, donde además se establecen dos lapsos, ni siquiera uno, dos lapsos, que si no se cumplen, la organización deja de existir. Un lapso de 90 días para entregar una serie de recaudos, que son en total 9,
y que si no los entregan se les va a revocar la existencia, la personalidad jurídica, y luego, dentro de 6 meses, la reforma de los estatutos sociales. Entonces la pregunta es, cuando tenemos alrededor de 10.000 ONGs con personalidad jurídica en Venezuela o bancarizadas, el gobierno va a tener capacidad de respuesta para conformar y revisar esos documentos. Por supuesto, la respuesta es no. Si ya en la actualidad actualizar una simple acta directiva de una junta directiva de ONG puede llevar 7, 8, hasta un año, 7, 8 meses hasta un año. Imagínese ahora 10.000 organizaciones entregando 9 requisitos y después en los estatutos sociales. Eso va a querer decir que muchas organizaciones van a quedar en el limbo, no sabemos cuándo va a haber respuesta y además las organizaciones van a tener esta espada de Damocles que no saben si les van a aceptar o no los recaudos que encuentran. Entonces, esto lo que va a obligar es que muchas ONGs callen para que justamente puedan pasar ese proceso autorizatorios y a partir de ahí obtener que lo que quiere el gobierno, que es una sociedad civil domesticada y sobre todo en silencio. ¿En qué otros países ha ocurrido una regularización similar, por llamarlo de alguna manera, a las ONGs? Sí, lamentablemente ya nosotros estuvimos buscando cuando se presentó este proyecto casos parecidos y esta ley se parece mucho a la ley de Nicaragua, ¿no? De modo que lamentablemente a partir de la aprobación de este proyecto el día de ayer, podemos decir oficialmente que Venezuela entró al camino de Nicaragua de represión a las ONG. Solamente el primer año de aplicación de esa norma en Nicaragua generó la suspensión y la eliminación de la personalidad jurídica de más de 3.000 organizaciones, entre ellas siempre lo voy a recordar con mucho dolor, el de la Organización de la Madre Teresa de Calcuta, a donde además se expulsó a las monjitas y se las montó en un camión de transporte de animales y se las sacó del país. Lamentablemente ese es el precedente que tenemos e insisto, los más perjudicados no somos las ONGs, los más perjudicados por esta situación son los que reciben la ayuda humanitaria, porque ahora, incluso aunque esas ONGs humanitarias cumplan con todos los requisitos, son tantos que van a encarecer el costo del trabajo que ellas hacen y en consecuencia la ayuda humanitaria que va a llegar va a ser todavía menos de la que se debe dar. ¿Por qué? Porque ahora tienen que destinar recursos, tanto personales como económicos, para cumplir con todos estos requisitos de la ley en contra de los más necesitados de este país. Ahora, vamos a profundizar un poco en el trabajo que hacen las ONGs como para que la gente pueda internalizar en qué se ve reflejado su trabajo. Además de estas ONGs que van reseñando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, existen también las ONGs que se encargan de hacer llegar esta ayuda humanitaria a través de programas sociales. ¿De qué manera la gente va a sentir esta ley que se aprobó el día de ayer en su día a día? Bueno, lo primero es que constituir una ONG se va a convertir en una labor titánica. Al día de hoy, o sea, hoy sin que la ley esté vigente, si un grupo de personas quiere hacer una ONG para estudiar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, una cosa académica, eh, y van al registro, ¿no? En el registro le van a devolver esos estatutos. ¿Por qué? Porque hay palabras prohibidas. No puede haber en la mención de un estatuto de una ONG las palabras derechos humanos y otras, como por ejemplo hay una que siempre me va a sorprender, que es que no puede haber la palabra persona vulnerable. Esa palabra no está prohibida, no sabemos por qué, pero está prohibida. Y así, hay un montón de palabras prohibidas y la ley no resuelve ese problema, sino que agrega nuevos requisitos. Entonces ya ahí el constituir a una ONG ahora va a ser mucho más complicado porque ahora hay una serie de requisitos que van a ser de más difícil cumplimiento. Y además está lo que señalé, es decir, si antes se le daba, por ejemplo, una organización, conocemos muchísimas, que trabajan, por ejemplo, con personas adultas mayores, y le daban $100 para ayudar a esos adultos mayores, si antes se gastaba $1 en temas administrativos, ahora se va a gastar más. Y eso quiere decir que de los $100, en vez de llegarle 99 a los beneficiarios, le va a llegar menos. Entonces, como ven, de esto trata. Este es el verdadero problema. Y para muchas personas, cuando digo ONG, no saben o no vinculan esa palabra con algo en particular. Pero si yo les digo
Fe y Alegría, si yo les digo Ajá. la Cruz Roja, si yo les digo el Club de Leones y así, la gente me dice, ah, pero ya va, entonces sí me toca, Sí. porque de las que yo he mencionado, no ha habido, sobre todo, por ejemplo, Fe y Alegría. ¿Qué venezolano no ha sido tocado por la labor de Fe y Alegría? No solo por los millones que han pasado por sus escuelas, sino por la radio que tienen, que escuchan muchos venezolanos las noticias a través de la red de Radio Fe y Alegría. Entonces, aquí vemos cómo efectivamente esto sí toca el día a día del venezolano, que recibe a través de estas organizaciones que, como digo, solamente buscan el bien común, la ayuda y sobre todo la solidaridad sin interés que no reciben del gobierno. ¿Cuáles son los puntos más importantes que encienden las alarmas sobre esta ley que busca justamente eso, regularizar las ONGs? Sí, básicamente son las sanciones que establece, porque, por ejemplo, ellos hablan de sanciones como si se tratara de temas tributarios. Ellos hablan, por ejemplo, de sanciones por una multa por incumplimiento de deberes formales. Entonces, un incumplimiento de un deber formal es algo como que, bueno, mira, cuando tengo que entregar todos los requisitos, no entregué uno o una fotocopia salió mal y no la entregué. Bueno, por ese incumplimiento de un deber formal, la multa puede ser la primera de entre 100 y 1000 dólares. Ya esa multa para la mayoría de organizaciones es impagable, porque si Claro. es de 100 a 1000, eso quiere decir que el término medio va a ser 500 dólares. 500 dólares no lo puede pagar el 99%, pero si adicionalmente el año siguiente vuelve a haber un error en la presentación de los documentos, porque además esto ahora se convierte en un proceso de autorización anual, es decir, anualmente hay que entregar un inventario de bienes, ¿no? Entonces, una vez más, no solamente no basta que tienes que volverte a inscribir, so pena de que pierdas la personalidad jurídica, sino que además anualmente vas a pasar otra vez por ese calvario, ¿ok? Y si en esa segunda oportunidad vuelve a haber algún problema con un documento, la multa ya va a ser de 500 dólares a 10.000 dólares, cuyo término medio está alrededor de 5000. Eso ya implica el cierre de la organización, ¿no? Para Claro. que se entiendan. Entonces, como ven, y además hay una medida que es la más grave, y es que es la medida de suspensión. Si una organización se convierte en algo molesto para la administración, el gobierno puede, por una cosa que ellos llaman medida preventiva, suspender indefinidamente una organización. Y además, eso fue el agregado que se hizo en la discusión de hace 2, 3 días, el martes, donde se dijo, no, y queda suspendida hasta que un tribunal decida. Y en Venezuela los juicios de esta naturaleza pueden durar años, con lo cual, si te cierran provisionalmente, en realidad esa provisionalidad se convierte en definitiva. Entonces, como ven, no es que nos imaginamos que esta ley es represiva, es que lo es. Y termino con algo sumamente delicado, y es que para el ejercicio de la libertad de asociación, la ley establece los procedimientos ordinarios. Eso no tiene nada de particular. Pero, y esto es lo curioso de la ley, si van a sancionar, se le otorga al Estado la potestad de utilizar el procedimiento sumario. Entonces, para ejercer la libertad de asociación, procedimiento ordinario. Para sancionar, el procedimiento sumario. Para mí esto resume el espíritu que hay detrás de esta ley sancionada. Para efectos del derecho internacional desde afuera, ¿cómo se puede calificar lo que ha ocurrido en Venezuela? Todavía no se han entregado los resultados desglosados a través del Consejo Nacional Electoral. Está pasando esta regularización con las ONG, además de la suspensión de redes sociales como la red X. ¿Cómo se califica todos estos hechos que se han venido dando en tan corto tiempo? Sí, bueno, como digo, son hechos de una gravedad enorme. Bueno, de hecho ayer hubo una reunión que ustedes cubrieron con víctimas que fue auspiciada por Provea y por Foro Penal, donde se dieron testimonios desgarradores, terribles, de menores de edad, de niños y adolescentes, que más de 100 niños y adolescentes detenidos, algo increíble. Y sobre todo yo quisiera poner el ejemplo de, para mí, el caso que refleja toda esta situación, que es el de la señora que fue imputada por incitación al odio por escribir en el pavimento libertad con una harina pan, Sí. ¿no? Ese para mí es el reflejo de toda esta tragedia
y donde actualmente ninguno de los que caminamos por la calle nos sentimos seguros porque cualquier policía le puede pedir el teléfono a una persona y registrarla y cometer algún tipo de abuso de autoridad, diciéndole que WhatsApp es ilegal y a partir de ahí generar actos de corrupción. Entonces, estamos en una situación donde se ha creado un clima de tal modo que el ciudadano común, para donde voltee, piense que hay a un elemento represivo y lo que busca es que se inmovilice a la sociedad, que la gente no proteste pacíficamente porque reivindicamos el derecho de protesta y aparentemente ahora estamos en un estado de excepción de facto, pero donde la realidad es que no tenemos pleno ejercicio de nuestros derechos. Claro, justamente hoy la OEA está convocando a una reunión extraordinaria para abordar la situación de Venezuela. ¿Qué se puede esperar de la comunidad internacional ante esto que se ha denunciado ampliamente justo por las ONGs en Venezuela? Bueno, para que se tenga una medida de lo que está ocurriendo aquí, de Naciones Unidas, que ha sido en muchos casos bastante suave con Venezuela y en algunos casos incluso hasta complaciente, el alto comisionado ha tenido palabras de condena muy duras pidiendo el cese de la represión. Adicionalmente, la Comisión Interamericana ha pedido también el cese de la represión. De hecho, ayer sacó un comunicado muy duro hablando del terrorismo de Estado, de acuerdo con sus propias palabras. La comunidad internacional tiene que entender que esto no puede continuar y de hecho el fiscal de la Corte Penal Internacional, que nunca habla sobre asuntos internos de países, también se pronunció. Entonces ya para que el propio fiscal de la Corte Penal Internacional haya tenido que decir que está monitoreando la situación en Venezuela y que ha hablado con más altas esferas del gobierno pidiendo que se respeten los derechos humanos, habla de la gravedad de la situación y cómo hay países que en su afán por intermediar están más Ujú. pendientes de las elecciones que de la represión. Y en este sentido esperemos que esto también se incorpore porque no es, el tema en Venezuela ya no es parte, no es el tema de las elecciones nada más, es cómo se está llevando a cabo una ola represiva contra una población civil. Sí, y justamente en esta mediación de lo que han llamado la tríada de estos tres países se ha dejado entrever algunas opciones como por ejemplo que se repitan las elecciones o un gobierno de coalición. Bajo todas estas circunstancias que nos acaba de mencionar, ¿es posible un gobierno de coalición en Venezuela? Bueno, recordemos que entre los detenidos ha habido testigos de mesa por el solo hecho de serlo. Entonces, claro, a partir de ahí, para que pueda haber unas elecciones, ya es un tema ya político que nos es ajeno, Claro. pero el tema es que debe haber más garantías de las que hubo en las elecciones pasadas. Y lo que estamos viendo es que en el actual clima es al revés. Hay todavía menos garantías y menos libertades de las que había antes del 28. Ali, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia esta situación que se está viviendo en Venezuela, por fijar tu visión sobre estos temas que son noticias que generan preocupación no solamente en nuestro país, sino también en la comunidad internacional que está a la expectativa de todas estas decisiones que se están tomando en Venezuela. Feliz día para ti. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Estábamos conversando el día de hoy con Ali Daniels, director a Acceso a la Justicia de esta ONG, para hablar de esta ley de fiscalización y regularización de las ONGs en Venezuela, aprobada el día de ayer por el Parlamento Oficialista venezolano.